Con 9, Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días a todos en Grupo Fórmula. Bueno, pues como ya decía, Ciro, interesante, importante me parece lo que ha estado dando a conocer, pues digo que por tramos informativos el gobierno federal en lo que tiene que ver con el Gabinete de Seguridad, a partir de ese operativo que se dio a mediados por ahí, creo que es 19 de marzo, y lo comentamos en su momento, ese pues aseguramiento de combustible ilegal ingresado al país y que ha tenido una repercusión bien importante, Ciro, por la cantidad no solo de personas, sino por el nivel de los eventuales o probables responsables de los hechos, Ciro, participantes precisamente en ese hecho delictivo, además reiterado, por lo que parece reiterado. Sí, y hay que decirlo, ¿no? La información la ha adelantado muy bien el periódico Reforma, lo hizo el sábado al anunciar la detención de mandos de la Marina, en especial de un vicealmirante Manuel Farías. Ayer dio más información y la autoridad ha venido acompañando esas notas. El sábado, un tuit de Omar García Harfuch confirmando que en efecto se habían dado esas detenciones, anunciando que ayer domingo darían más información, cosa que hizo el secretario García Harfuch con el fiscal Alejandro Gertz. Y hoy, por tercer día seguido, el Reforma trae un adelanto de esa información. Dice, dan a marinos 1.7, es decir, 1.700.000 pesos por cada guachibuque. ¿Qué dice esta nota de Abel Barajas, Manuel? Bueno, esta información lo que dice es lo siguiente: mediante intermediarios, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contraalmirante Fernando, pagaban a subordinados 1.750.000 pesos por cada buque de huachicol que dejaran descargar en los recintos fiscales. Consta en las indagatorias de la Fiscalía General de la República consultadas por el diario Reforma. El exdirector de la aduana de Tampico, el capitán Alejandro Torres Joaquín, fue uno de los beneficiarios de esos sobornos por permitir el desembarco ilegal de 14 buques. Obtuvo 24 millones de pesos. Las revelaciones son parte de la indagatoria que ha llevado a la detención de 14 personas, entre ellos el vicealmirante Roberto Farías, y aquí un dato que ha recargado Reforma, sobrino político del exsecretario de la Marina de López Obrador, o en tiempos de López Obrador, el almirante Rafael Ojeda. Alejandro Torres ahora es un testigo protegido de la Fiscalía de la República. Uno de estos beneficiarios, Ciro, el que recibió 24 millones de pesos por permitir el desembarco de este combustible. Y en mayo pasado aportó datos precisos sobre la forma en que operaba el huachicol fiscal. Declaró ante la Fiscalía que en abril del 2024 a enero del 25 personalmente permitió el desembarque de 14 buques con huachicol fiscal y que los sobornos los recibía 3 días o una semana después de que los barcos hubiesen zarpado. De acuerdo con el capitán, cada día de entrega cada día le entregaban 1.750.000 pesos que debía repartir entre sus subordinados. Él solo les daba 330.000 y se quedaba con 1.420.000. El dinero solo lo compartía con 6 de los 11 funcionarios, con quienes había que dividirlo porque solo les daba el 50% o menos de lo que les correspondía. Solo por los 14 barcos de huachicol fiscal asegura que recibió socorros por 24.500.000 pesos, de los cuales repartió con los suyos un total de 4.723.000 pesos y se quedó con 19.780.000. Torres también rindió un testimonio ante la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en él identifica al capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz como uno de los intermediarios que supuestamente tenía los Farías para entregarles el dinero para los funcionarios aduaneros. Solano tiene orden de aprehensión y se encuentra prófugo. Mandaba dinero para 12 personas y lo repartía solo a 6 personas y conmigo 7. El resto del dinero me lo llevé a mi alojamiento en el búnker, ahí guardaba el dinero para cualquier eventualidad, declaró el 13 de mayo pasado ante la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía de la República, Ciro. Y por ahí es sigue decir, la información. corrupción desde el gobierno, corrupción desde la Secretaría de Marina. Sin embargo, ayer el fiscal general Alejandro Gertz
y también lo consigna en primera plana el Reforma. Leo la nota tal como viene ahí. Defiende Fiscalía General de la República a Ojeda, Así es. al ex secretario de Defensa. Él denunció hace 2 años. ¿Qué dice esta nota, Manuel? Dice que tras revelarse, Ciro, y esto es producto de lo que dijo el fiscal de la República ayer en la conferencia, tras revelarse la detención de integrantes de la Marina por huachicol fiscal, incluidos 2 sobrinos del exsecretario Rafael Ojeda, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró ayer que desde hace 2 años el exfuncionario del sexenio de López Obrador había denunciado, comillas, problemas en la institución. Y dice el fiscal, él nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada podrían estar involucradas con estos delitos. No nos señaló si eran parientes, no hizo ninguna distinción ni se generó ningún tipo de protección a favor de nadie, declaró en conferencia de prensa el titular de la Fiscalía de la República. El fiscal sostuvo que Ojeda acudió ante las autoridades para informarles de los problemas que tenía en varias áreas de la institución, Ciro. Bueno, me imagino que esa declaración será pública. Ahora, aquí la pregunta es, ¿y qué pasó en esos 2 años? Porque finalmente los hechos, a juzgar por la secuencia que se ha dado a conocer, continuaron. Claro, pues sí. Yo no sabía que eran tan distantes, que se habían dado, pensé que habían comenzado hace año y medio, pero aquí están hablando de hace 2 años. El secretario de la Marina fue a la Fiscalía a informar, supongo que a denunciar los hechos formalmente, que se investigaran. Aquí la primera pregunta es, ¿y por qué? ¿Y qué hizo el secretario de la Marina? ¿O qué no hizo? ¿O qué no quiso hacer? ¿O qué le pidieron que no hiciera? Para que esta acción delictiva se mantuviera. A mí me llamó mucho la atención esta declaración del fiscal Gertz, porque finalmente lo que hizo ayer la Secretaría de Seguridad, el secretario Omar García Harfuch, es decir, el secretario de Seguridad del gobierno de la presidenta Sheinbaum, puede decir, encontramos un hecho de corrupción en el gobierno anterior, que frenamos, no solo frenamos, sino que ya detuvimos a los responsables. Pero luego salió el fiscal Gertz a decir que hace 2 años el secretario de la Defensa había pedido que investigaran. De la Marina, Ciro. Pidió que se investigaran. ¿Y qué ocurrió? ¿Se investigó o no se investigó? ¿Se investigó y no se encontró nada? ¿Se investigó y tomó todo este tiempo hasta llegar a lo que vimos, la detención de los buques en marzo, la detención de estas personas hace 1 mes? Porque pues los hechos delictivos se siguieron cometiendo. Entonces, fue el secretario de la Defensa a denunciar. Supongo que denunció y dijo, ya contuvimos esto, detectamos y por supuesto frenamos, pero fue a denunciar y no hizo nada. Y si denunció, ¿se lo informó a su jefe? Al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Si no se lo informó, qué grave. Y si se lo informó y siguieron delinquiendo desde la Marina, desde las aduanas, pues gravísimo. ¿No decía López Obrador que un presidente de México está enterado de toda la corrupción, Manuel? Así es, Ciro, sí. De hecho, hoy tu texto va recargado precisamente en una frase que encontraste específicamente, que tiene que ver con eso de que López Obrador decía que el presidente es el hombre mejor informado de todos, ¿no? Y que lo sabe, eso lo dijo a ver si ahora que regresemos del corte podemos escuchar cómo lo dijo. Eso lo dijo en Chihuahua, fue lo primero, porque yo puse en el buscador, a ver, López Obrador dice que el presidente está enterado de la corrupción y de inmediato me salió ese discurso. Por ahí está la fecha, noviembre del 2019 en Chihuahua, pero hay más, lo dijo varias veces más. Entonces aquí o no estamos entendiendo nada, o se está dando la información de manera fragmentada, o después de detectar y detener a los responsables de un acto de corrupción desde el gobierno, en el gobierno de López Obrador, por alguna razón la autoridad sale a decir, en ese caso la Fiscalía, que no es el gobierno, la Fiscalía decir, pero el secretario de Marina nos informó, denunció, está bien, denunció y
podemos entender que la denuncia toma su tiempo en concretarse en una acción, pero mientras tanto, entre la denuncia y las acciones se siguió delinquiendo. Sabía la Marina, sabía el presidente, sabía la gente de aduanas que se seguía delinquiendo y no se hizo nada para impedirlo. Vamos a una pausa, 7:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 7:24, la información que referíamos hace unos momentos publicada por el Reforma, se puede sumar la nota principal hoy del Universal. Dice, solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol, es una nota de Antonio López, y dice, la Agencia Nacional de Aduanas de México busca que se concreten más de 200, así dice, 200 solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de agentes aduanales, administradores, subadministradores y personal operativo de diversas aduanas de todo el país por su presunta participación en el delito de huachicol fiscal que ha dejado pérdidas al Estado mexicano por miles de millones de pesos. Según fuentes del Gabinete de Seguridad Federal, los empleados de las aduanas que buscan vincular a procesos son militares y civiles, también empresarios, entre los que destaca el exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo. Las órdenes de aprehensión comenzaron a interponerse desde el primer día de agosto a través de la Fiscalía General de la República. Y aquí la pregunta, Manuel. ¿Nadie vio esto? ¿Nadie lo vio? Es que ese es el problema, Ciro. ¿El cambio de gobierno? Sí. Yo creo que sí lo vieron, Ciro. Yo creo que bueno, tan lo vieron que lo que nos está diciendo el fiscal de la República es que quedó perfectamente, primero denunciado, después investigado, después seguido y además con una cantidad de órdenes de aprehensión o investigaciones que buscan generar órdenes de aprehensión, pues parece que de una manera masiva. Entonces, todo lo que creo que sí pasaba es que primero, si el presidente en su momento López Obrador lo supo, pues prefirió no decir nada y prefirió seguir mintiéndole al pueblo de México, diciendo eso de que ya no había huachicol arriba y huachicol abajo, si es que se enteró, Ciro. Ahora, uno supondría que se enteró porque si el secretario Ojeda, el almirante Ojeda, dice que es el que da la instrucción o la ayuda, solicita la ayuda ante la Fiscalía de la República para que se investigue, uno no se imagina que no lo conozca el Gabinete Federal y que no lo conozca en su momento el jefe del Gabinete Federal, que es el presidente de la República, ¿sí, no? Si no, ¿para qué eran esas reuniones de las 6 de la mañana? Si no, ¿para qué son? Y además, no dijo el presidente López Obrador que el presidente de México estaba enterado de todos los actos de corrupción. Vamos a recuperar. Esto fue esto que vamos a ver, ¿fue qué día de noviembre? Por ahí está la 28 la de fecha. septiembre del 19, Ciro. 28 de septiembre del 19. De septiembre del 19 es la de Chihuahua. Chihuahua, Ciro. Bueno, es una de las veces en que el presidente López Obrador dijo esto. Las tranzas más grandes son las que se hacían desde arriba. Entre más elevada la autoridad, más corrupción. Ese era el problema. Nada de que el presidente no sabía, no se enteraba, lo engañaban. Eso es falso. El presidente de México está informado de todo lo que sucede y las tranzas grandes que se llevaban a cabo y que se pudiesen realizar si nosotros no cumpliéramos con nuestro compromiso de gobernar con honestidad. Todas esas tranzas llevan el visto bueno del presidente. Aunque no firme, él autoriza, él tolera, él permite. Por eso tenemos mucha confianza de que las cosas van a mejorar, porque si arriba no se permite la corrupción, vamos a poder limpiar de corrupción al país de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Y con esa jactancia, con esa arrogancia,
¿En qué quedan estas palabras? ¿O mentía de principio a fin? ¿O es de una ingenuidad tremenda? ¿O tiene la protección y el encubrimiento de las autoridades? López Obrador dice, el presidente autoriza, tolera y permite. En este caso, autorizó, toleró, permitió. Porque también dice López Obrador, nada de ninguno de estos actos de corrupción, nada de que el presidente no los conocía, porque el presidente está informado de todo. Estas acciones llevan el visto bueno del presidente. Sin embargo, ayer el fiscal general de la República dijo, pues el secretario de Hacienda las denunció. Okay. ¿Y qué siguió la denuncia? No en términos procesales, que es lo que correspondería a la Fiscalía General de la República. ¿Qué siguió para detener esa red tremenda de corrupción que se daba en una zona del país, Manuel? Mira, Ciro, sin ser especialista en la materia, porque creo que Reforma trae mano en toda la información que he estado publicando desde el sábado, me da la impresión, Ciro, que la respuesta a tu pregunta es no pasó nada. Creo que no pasó absolutamente nada. En todo caso, porque este operativo que estamos viendo deriva del 19 de marzo. Incluso, Ciro, cuando hacen el aseguramiento del buque, incluso la nota de Reforma hoy lo que dice es que la declaración de este testigo colaborador a la Secretaría de Seguridad Ciudadana se da apenas el 13 de mayo pasado. Estamos hablando del 2025, Ciro, no estamos hablando del 2023, del 2024. Eso. Sobre hechos que habría denunciado hace 2 años supuestamente el secretario. Y hace 2 años nos ubicaríamos en septiembre de 2023. 23. Si denunciaste los hechos hace 2 años, quiere decir que cuando menos, ¿qué te gusta? Juntaste evidencia 2, 3, 4, 5 meses antes. Eso nos lleva a mediados del 2023. ¿Qué pasó entre esas fechas y estas declaraciones de hace pocos meses? ¿Qué pasó? ¿Se toleró? ¿Se consintió? ¿Se encubrió? ¿O se beneficiaron? Ciro. O se beneficiaron, o el gobierno y arriba del vicealmirante había funcionarios de más alto nivel, que ya no hay muchos arriba de un vicealmirante, solo puede haber un almirante, solo puede haber un secretario, solo puede haber un presidente, no hay más, que lo conocían y lo toleraron, lo consintieron o se beneficiaron de ello. ¿Te imaginas si estas acusaciones se hubieran dado en contra de o en tiempos de Enrique Peña Nieto? No, bueno, pues ya. O de Felipe Calderón. La maquinaria encima, Ciro, para hablar de corrupción y para hablar de encubrimiento y para hablar de hipocresía, pues de lo que saben hablar bien, Ciro. Para no dar muchas vueltas, los hechos habrían comenzado y habían encontrado su momento de mayor actividad en tiempos del gobierno de López Obrador. El gobierno de López Obrador no los pudo detener, no los pudo detener que pues estas detenciones y estas acciones del gobierno se dieron ya en tiempos de Claudia Sheinbaum. Y sin embargo, el fiscal general de la República dice, el secretario de la Marina, en tiempos de López Obrador, nos pidió que investigáramos. Por lo visto se investigaron. La pregunta es, ¿y entre que les pidió que investigaran y las primeras detenciones, qué pasó con la actividad criminal? ¿Qué pasó con el huachicol? ¿Qué pasó con ese saqueo de cientos, miles de millones de pesos al erario mexicano? ¿Qué pasó en ese tiempo? Ahí la dejo como pregunta. Sí, señor. Manuel. Sí, correcto, Ciro, porque además hago memoria y cuando le preguntaron el caso del buque al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y dijo, son investigaciones que traíamos de hace 6 meses. Aún así, Ciro, llegamos a octubre del año pasado, inicios del periodo de gobierno de la presidenta Sheinbaum, no llegamos más atrás. No entiendo. Sí, cuando dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que ese operativo de marzo, cuando se aseguró el buque, sí. tenía 6 meses de investigación previa. Si tú te vas 6 meses atrás de marzo, llegas a octubre, Ciro. Es el inicio del periodo de la presidenta Sheinbaum. Ya no llegas más atrás. No. Es Sheinbaum No acá. eso quiere decir que hace 7 meses, pues cuando menos la Secretaría de Seguridad no estaba investigando. ¿Quién Por sabe lo la menos, Fiscalía General de la República?
Vamos a pausa, son las 7:34, volvemos.